Ok, entonces, justo era lo que les decía en esta parte de los elementos específicos que te va indicando el mismo tipo penal, que son elementos exigibles, que con un elemento que falte el tipo penal no se constituye. Entonces, ojo, para esta parte o este artículo específicamente del abuso de confianza, no importa que la cosa sea tuya, pero si se encuentra bajo título legítimo en poder de otra persona, y entonces digo, ay, me voy a llevar tantito mi reloj, nada más se lo voy a enseñar a mi primo y no lo regreso. No estamos hablando de un robo como tal, estamos hablando de un abuso de confianza. ¿Por qué? Porque no me estoy apoderando de él sin consentimiento. Ojo aquí, Misa, ojo. No me estoy apoderando de él sin consentimiento. Yo se lo estoy pidiendo y él me lo está dando. Sí, la cosa es mía, pero ustedes lo tienen bajo título legítimo en su poder. Entonces, ahí es donde permite que el delito se constituya. La diferencia entre el robo y el abuso de confianza es que en el robo es sin consentimiento y en el abuso de confianza se entrega la tenencia, pero no el dominio de la cosa. ¿Sí me doy a entender? Sí, licenciada. Oiga, perdón que la regrese. Cuando habla de los elementos se refiere, y a lo mejor ya lo dijo, pero luego estoy un poquito distraído. Se refiere a lo que, o sea, que deben decir los elementos como vimos en anteriores clases, como la conducta o el hecho, la tipicidad, que sea antijurídico, que sea la culpabilidad, punibilidad, todo eso. Es, esos son los Los elementos aspectos de la positivos. teoría del delito. Ah, ya, ya, ya. Ok, sí, Es sí. lo que la teoría del delito estudia para que Ajá. un delito se constituya, ¿no? Y Ok, veía ok. elementos positivos y elementos negativos. Para que se Ujú. constituya tienen que estar todos los elementos positivos y para que no se constituya falta con uno positivo, digo, con uno negativo que haya, no hay delito. En este caso, hablamos de los elementos esenciales de cada uno de los delitos. Ya cuando Ah, estamos ok. hablando de delitos en sí mismo, cada delito, como nos vamos dando cuenta, tienen sus propios elementos esenciales para que se constituyan. Mientras que en el robo es el apoderamiento de cosa ajena, muebles sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, en el abuso de confianza nos habla de, ojo, mientras en el robo nos habla de apoderamiento, en el abuso de confianza nos habla de disponer de una cosa ajena, mueble, de la cual se haya tenido la tenencia, pero no el dominio. Y si nosotros ponemos especial atención, nos vamos a ir dando cuenta que todos los elementos esenciales de cada uno de los delitos son completamente distintos. Y ojo, el punto aquí es, si falta algún elemento esencial característico, el delito no se constituye bajo ninguna circunstancia. Ahorita lo vamos a ver con otro delito. Vámonos a otro delito, por favor, Misa, el que sigue. Creo que es extorsión, si no me equivoco. Fraude, ¿no? Es el de fraude. Ah, fraude, viene. Artículo 213. El que por medio del engaño o aprovechándose del error en que se encontrare el pasivo del delito obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido, pero para sí o para otros. Se le impondrá la punibilidad prevista en el artículo 203 de este código más una mitad conforme el monto de lo defraudado. Ok, lo que nos podemos dar cuenta aquí, al igual que el abuso de confianza, la punibilidad se va a basar en el fraude con el artículo 203 del delito de robo, ¿no? Pero en el fraude le vamos a aumentar una mitad de la punibilidad y esto tiene una razón de ser, abogado. ¿Cuál es la razón de ser? Porque estás engañando a una persona. Misa, ¿pudiste ubicar algunos elementos esenciales para que se constituya el delito de fraude? Sí, aproveché un error que encontrare del pasivo del delito, Ajá. que la obtención sea ilícita de Uh-huh. alguna cosa ajena o alcance de un lucro indebido, Ok. son las que alcancé o por medio del engaño.
Ok, claro. son las Y a que través pude del visualizar. engaño o aprovechándose, ¿no? A ver, Misa, Sí. ¿me puedes poner un ejemplo de fraude? Digo, yo supongo que tú debes de saber de muchos. Sí, por ejemplo, en X empresa, algunas personas, eso era antes cuando no había tanta tecnología, ¿no? Las personas hacían los cobros de facturas y no se hacían transferencias, se los tenía que recolectar el dinero. ¿Qué hacían? Recolectaban el dinero, no aplicaban el pago, no decían que esa factura ya la habían pagado. Entonces, lo que hacían es que las siguientes facturas la cobraban nuevamente y pagaban la anterior, pero ahí se iban jineteando un El dinero, dinero. entonces ahí estaban haciendo fraude. Y ya Ok, cuando realmente viene, perdón, perdón. realmente ya cuando se descubre esto, pues había grandes cantidades que estaban ahí. Entonces es un fraude por medio del engaño y aparte de conocer el dominio de una operación, ¿no? Fíjate, yo te iba a preguntar justo esto, Misa. ¿Qué diferencia habría? ¿Por qué no era robo y si era fraude? Al final del día estaban apoderando de una cosa ajena mueble sin consentimiento. Pero ¿qué es lo que lo convierte en fraude y no en robo? Que conocían la operación y, y sabiendo de esa operación o de hacerlo de que al final de cuentas sí lo estaban pagando, pero estaban disponiendo de un dinero por un tiempo temporal, pero realmente se estaban aprovechando de conocer la operación. Eso es lo que lo hacía fraude. Ok. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas, pero ahorita lo vamos a resolver. Ricardo, ¿cómo ves el ejemplo que nos pone Misa Sí. y cuál sería la diferencia entre robo y fraude? Ah, bueno, sí, sí escuché ese ejemplo, pero yo pienso que el fraude va un poco más encaminado cuando uno, bueno, tiene razón Misael en lo que dice de que conocían la operación, tenían conocimiento, pero es cuando engaña a uno. Entonces, tal vez en el ejemplo de él sería que al conocer tienes la facultad o el conocimiento para poder engañar y para poder a lo mejor manipular la información. Ese sería mi proyección con su ejemplo, para no dar otro. Claro, Entonces, yo sé la verdad, pero la, la disfrazo, la engaño, la miento y la hago ver de otra manera. Entonces, yo creo que por ahí podría ser, ¿no? Bueno, no claro, sé. que aquel que a través del engaño o aprovechándose del error en el que cae el pasivo del delito, ¿no? Y justo, primer elemento, abogados, de este delito, error o engaño. Ese es el primer elemento. Y justo, tal cual lo mencionaba, ¿podría ser robo? Podría, pero se puede encuadrar en fraude. ¿Desde qué momento? Desde que si yo soy quien está llevando a cabo el fraude, yo me estoy aprovechando del error en el que tú estás. ¿Cuál sería el error? Que si yo voy con la factura y te cobro, pues tú entiendes que tú ya estás pagando, ¿no? Y que esa lana va destinada a lo que se debe de pagar y no que me la voy a embolsar. Entonces, ahí cubre el primer elemento, error o engaño. El error o el engaño o el error en el que cae el pasivo del delito. Y que, ojo, tienen razón, no necesariamente le tienes que decir, ah, es que te voy a engañar. No, claro que no, ¿no? El hecho de que tú creas que el dinero que tú me estás dando se va a ocupar para lo que se debe de ocupar, en muchos contadores es común esta situación, ¿no? Y sobre todo en aquellas cuentas grandísimas que se pagan impuestos grandísimos y además es una de las fracciones que nos maneja el mismo artículo. Cuando tú pagas una cantidad de dinero
que crees que va destinada a determinada cosa y que siempre no la pagaste, ¿no? Y el que resulta con el delito de evasión fiscal eres tú, pero pues porque el contador ya se clavó la feria. Eso es por una parte. ¿De qué otra cosa podemos hablar de fraude? Hay muchas, nos marca creo que más de 13 supuestos jurídicos. Pero ¿han escuchado hablar de las eh, rifas falsas? Vamos a rifar una pantalla de no sé cuántas pulgadas, ¿no? El boleto les cuesta 100 pesos y vendemos 50, 100 boletos y no se rifa nada. ¿Te están robando? Más bien sería un fraude. ¿Por qué? Porque a través del error o del engaño, una persona está obteniendo un lucro indebido. ¿Qué otra cosa pudiera ser en fraude? En fraude Perdón, también. Otro ejemplo, en otro el ramo ejemplo. inmobiliario hay mucho fraude, ¿no? ¿En dónde? Y en el ramo inmobiliario, bueno, por aquí, por este lado, por este lado, en la Ciudad de México se da mucho cuando ofertan ciertos inmuebles o ciertos departamentos que tienen un superprecio. Llegas con la inmobiliaria y al final, pues así muy sencillo, ¿no? Se interesa el cliente da un anticipo, se lo saca el vendedor y al término de cierto tiempo, pues se desaparece, ¿no? Y al final de cuentas el dinero desaparece y pues prácticamente fue un fraude porque no se concluyó la venta y después, pues bueno, todo un rollo, ¿no? Pero así, o también me imagino en las partes de las financieras, de esas cajas populares, ¿no? Que la gente va, con el firme propósito y la ilusión de ahorrar su dinero, de juntar o de incrementarlo, y al cierto tiempo, pues llegas, ¿qué crees que vengo por mi dinero? ¿O qué crees que vengo por mis intereses? Y no te dan nada, ¿no? O ya se desapareció, ya la cerraron Desaparece y ya se fue tu dinero. Digo, yo más o menos es de lo que pudiera poner como ejemplo. tal cual, Ricardo. Todos esos que acabas de decir son ejemplos de fraude que están en las fracciones que ahorita vamos a leer rapidísimo. Misa, ibas a comentar algo. Sí, le iba a comentar en el caso de que quieren, bueno, últimamente se ha dado esa modalidad de que compran, y es más bien, sobre todo vehículos, los compran, llega el comprador, hacen la transferencia, se van con los papeles y el carro, y al día siguiente el comprador ya no tiene, el vendedor ya no tiene el dinero en su cuenta. Y se llevaron su vehículo y se llevaron Tu todo lana. legalmente y su... Sí, es sorprendente cómo escalan. No sé, perdón, pero yo a veces me distraigo con tonterías, ¿no? Pero a lo que voy es, no sé si ubican a Sofía Niño de Rivera. De Es- hecho, sí, hace poco escuché la noticia. Le vaciaron la cuenta. Le va- Le vaciaron la cuenta. Y además, ¿saben qué? Como muchas cuentas están domiciliadas ya y las traes en tu teléfono y chalala, pues muchas personas aprovechan esa parte o te llaman, te hablamos del banco y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, justo yo le comentaba yo a mi mamá por esta situación, si te hablan del banco, mamita, tú dices, sí, señorita, no se preocupe, el lunes yo voy al banco a arreglar. No, nosotros se lo arreglamos. Y les dije, si los ves muy insistentes, cuelga. Fin del comunicado. ¿No? Pero sí es de miedo cómo estas organizaciones están trabajando, de verdad. Y justo es en un descuido, en un momento que te agarren ocupado, en un momento X, ¿no? También estaba viendo cómo hay maneras de vaciarte las cuentas con tus tarjetas, ¿no? Que de repente tus tarjetas ya traen como la señal que se ve pues en tu teléfono, si tienes señal o no, que ya lo traen así como impreso. Y que entonces hay personas que se te acercan y traen estos, como terminales, y basta con solo pegarte a la tarjeta para que puedan accesar a tus datos y vámonos, te vacian la cuenta. Entonces, sí, están muy sofisticados para el tipo de robos
están haciendo, ¿no? Está muy cañón, están muy cañones. Pero bueno, vamos leyendo las fracciones, si son tan amables. Ricardo, ¿me apoyas, por favor, con las fracciones de el fraude? Sí, claro. Gracias. Creo que sí, seguí el 214 A ver qué o ya lo dice. leí. Bueno, se impondrán las mismas penas previstas en el artículo anterior y vienen las fracciones. Al Viene. que habiendo recibido mercancías por subsidio o franquicia para darle un destino determinado, las distraiga de ese destino o en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia. Continúo, ¿verdad? Hasta ahí. Vámonos Ah, rápido. Las franquicias, hablemos, por ejemplo, de McDonald's, hablemos de Kentucky Fried Chicken, hablemos de Starbucks. Ok, estas son grandes franquicias, ¿estamos de acuerdo? Tú vas a comprar una hamburguesa, un café o un pollo eh, en el entendido de que el sabor que tienen aquí lo tienen en Tijuana, lo tienen en Estados Unidos, que no es así, ¿no? Pero al final del día que estás hablando de la misma cadena, pues estas cadenas, pues llegan, pues la carne está procesada de la misma manera para todas. Para los cafés, pues las fórmulas son igual para todas. Pero ¿qué pasa si alguien de repente desvía esos subsidios para otra cosa? Dicen, pues, ¿por qué no le metemos cafecito del legal, ¿no? ¿Y por qué no hacemos otra cosa, dejando de utilizar todos aquellos elementos que están destinados específicamente como subsidio para esas franquicias? Ahí también se constituye el fraude. Te están vendiendo gato por liebre. Siguiente fracción. Cuando les explique una y no me la entiendan, díganme, no le entendí nada, porfa, porque yo me voy como hilo de media. La que sigue, por favor. claro. A los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes inmuebles o de gravames reales sobre estos, que obtengan dinero, títulos o valores que por el importe de su precio a cuenta de él o para construir ese gravamen, un segundo, ah, si no los destinare en todo o en parte al objeto de la operación concertada por su disposición en provecho propio o de otro. Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario no ha dado destino o ha dispuesto en todo o en parte del dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble objeto de la traslación de dominio o del gravamen real. Si no realiza si no realiza su depósito en la institución respectiva dentro de los 30 días siguientes a su recepción, a favor de su propietario o poseedor, a menos que lo hubiera entregado. Dentro de este término, al vendedor o al deudor del gravamen real o devuelto al comprador o al acreedor del mismo gravamen. La pregunta del millón de dólares, Está abogados. ¿Saben lo que medio es enredado. Mande, perdón. ¿Saben lo que es un gravamen real? Es cuando le ponen pues como un impuesto, un importe a algo o sea, que tienes como una deuda o que le aplican sí, le aplican una penalización, se podrá decir. Más o menos, ¿eh? Sí tiene que ver con una deuda, pero por ahí falta algo. Misael, ¿sabes qué es un gravamen real? Es que me entró una llamada, me desconecté un ratito. Ok, ¿sabes qué es un En lo que gravamen ya real? todos se quedaron. Eh, es la tasa que se le pone a una deuda o a un crédito, o que se le establece más bien, Ajá. ¿Cómo yo puedo saber que tengo un gravamen real? porque está estipulado en un contrato. Ok, sí, vamos nada más para complementar. Cuando nosotros llegamos, ya sea por un préstamo, como ustedes mencionan, por un adeudo, ¿qué pasa si yo de repente pido un préstamo en el banco e hipoteco mi casa? ¿No? Porque requiero el dinero y ya hay que dejar algo en garantía, mi casa.
hipoteca. ¿El banco qué va a hacer? La va a gravar. Y cuando hablamos de gravámenes reales, hablamos de gravámenes en bienes inmuebles, en cosas reales, ¿no? El derecho civil así lo toma como cosas reales. Entonces, si a mí me prestan, no sé, 300,000 pesos, pues no va a ser de gratis, ¿verdad? Me dejas hipotecada tu casa y va a tener un gravamen a efecto de que se utilice ese gravamen, de que yo no vaya a otro banco y diga, oye, ¿me prestas otros, 500,000 pesos porque necesito dinero? Ajá, ¿qué me vas a dejar de garantía? Ah, pues es que ya no tengo una casa porque la casa perdón, ya me la grabó otra institución bancaria. Sin embargo, ¿qué pasa si mi casa vale 5 millones de pesos? En un banco me prestaron 300, en este otro me van a prestar 500. ¿Me pueden grabar mi casa? Claro, porque mi casa alcanza para cubrir ambas deudas. Y esos gravámenes reales se registran en el registro público de la propiedad y de comercio. ¿A efecto de qué? A efecto de que todo mundo sepa que la casa está hipotecada. ¿Qué quiere decir? Que si de repente yo voy a pedir otro préstamo y quiero dejar mi misma casa en garantía, van a ver de cuánto es el préstamo para ver si con la venta de la casa alcanza para cubrir a mis tres acreedores. Y hay algo que se llama derecho de prelación, o sea, que los acreedores, ¿quién de los tres acreedores tienen el mejor derecho para cobrar primero? Ese ya es entrar en otro tema, pero básicamente es eso, los Eso gravámenes es. reales. Ahora, ¿alguien sabe qué es el traslado de dominio? Sí, Es es como, bueno. Adelante. no, adelante, Ricardo. Quien sea, Dice, porfa. bueno, yo tengo entendido que es cuando traslado de dominio, por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tenía un terreno y se lo Uh-huh, puse bueno, se lo trasladé a mi hermana y uh-huh. simplemente fue como pues, como dice la palabra, traslado, ¿no? O sea, se lo pasé, se lo otorgué, se lo entregué, se lo dijo, no sé. Ojo, sí es un trámite administrativo, pero lo que tú me estás diciendo incluso yo lo puedo tomar como donación. No, porque no fue, lo hice mediante un contrato y mediante, La donación o sea, también es un contrato, Rich. no, sí, pero no lo hice ante un notario. O sea, haga de cuenta que, bueno, mm, ¿cómo le diré? Como puedas, Como fuera así. como O puedas. sea, sí, hice un trámite administrativo Ujú. de, fue un movimiento, ay, ¿cómo se le llama? Se nos pasó. Bueno, o sea, el chiste es que la diferencia es que no fue una donación porque no fue un trámite o sea, sí fue un trámite, es que, ay, tiene un nombre, un trámite, un movimiento comercial, no. No, se me fue, déjame pensar la palabra, porque Si tengo es aquí comercial, tendría que ser ante notario, sí o sí, ¿eh? sí, ¿Y la pero no, sucesión de derechos también? ¿Mandé? ¿La sucesión de derechos también es ante notario? Sí, claro. A ver, rápido, para no perder tiempo. El traslado de dominio, sí, tal cual, es un trámite administrativo que se tiene que hacer en muchas situaciones. Una de ellas es la compraventa. Ante el notario público se hace una compraventa, ¿no? Y entonces, yo les compro una casa a ustedes, la pago, se hace ante notario público y uno de los trámites que se tiene que hacer es el traslado de dominio. ¿Qué quiere decir? Que el dominio que ustedes tenían de la casa o tienen, me lo tienen que pasar a mí porque ahora el inmueble es mío. Ojo, claro que hay trámites que se hacen bajo otras circunstancias, justamente el traslado de dominio, que no es otra cosa más que hacer lo que dice textualmente la situación. Traslado de dominio de una persona a otra. Puede ser con compraventa, puede ser, en el caso del testamento, no porque se adjudica el bien, ¿no? Ya a través
del mismo procedimiento testamentario, etcétera. Pero no voy a entrar en civil. El punto a lo que voy es al artículo que estábamos leyendo, la fracción que estábamos leyendo. Y ojo, esta fracción nos dice, a ver, cuando hay intermediarios en el tema de traslado de dominio, o sea, en este trámite administrativo, en donde el dominio de un bien inmueble va a pasar a otra persona, independientemente de la situación jurídica que sea, y cuando hablamos de, era traslado de dominio, ¿y cuál era el otro? Gravámenes, ¿no? El tema de los gravámenes reales, o sea, te toma, lleva por favor a registrar, aquí está el dinero para que pagues, y que justo esos dineros que se utilizan, ya sea para traslado de dominio o ya sea para gravámenes reales, se les dé otro destino distinto para el cual son originalmente creados, pues ahí se cae en fraude. Pero además, el mismo artículo, en esta misma fracción, nos dice, si el traslado de dominio o el registro de gravámenes reales no se dan, corríjanme si me equivoco, por favor, dentro de los siguientes 20 días, entonces se está cayendo en un delito llamado fraude. ¿Y esto en dónde se da generalmente? En las casas de bienes raíces, cuando de repente contratas a alguien y ese alguien es el encargado de hacer este tipo de trámites y entonces ese alguien va y les cobra a los clientes y pues se clava la lana y no lo ocupa para lo que fueron destinados, pero además de clavársela, porque la puede jinetear, como lo platicábamos hace rato con algunas otras cuestiones. Pero en 20 días, si no entrega ese dinero, si no realiza los pagos, entonces está diciendo que está cometiendo fraude. ¿Sí son 20 días? Son 25, ¿no? ¿25 dice el código? Rich, 30 días siguientes. ¿eh? 30 días siguientes, dice. 30 días, muchas gracias. 30 días, 30 días, 30 días. Gracias. Es que yo no tengo abierto mi código, perdónenme. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Ahí también se comete fraude. Vamos con el siguiente, por favor. A los gerentes, en el Tienes, inciso Ricardo. 3, a los gerentes, directivos, mandatarios con facultades de dominio de administración, administradores de las personas morales que no cumplan o hagan cumplir la obligación a que se refiere el párrafo anterior, el depósito se entregará por la institución de que se trate a su propietario o al comprador. Ok, Aquí nada más menciona a las personas involucradas que también incurran en eso, ¿no? pero ojo, no solo a las personas involucradas, sino a los gerentes de estas inmobiliarias o a las personas que estén a cargo tienen que responder por sus trabajadores, ¿no? En caso de que no se haga, entonces los gerentes y los administradores tendrán la obligación de reponerles esa lana. ¿Ok? Ok, continúa. Por favor. Ah, me faltó, perdón, de ese párrafo, disculpe. Las instituciones, sociedades nacionales, organizaciones auxiliares de crédito, las de fianzas y las de seguros, así como los organismos sociales y descentralizados autorizados legalmente para operar con inmuebles, quedan exceptados de la obligación de constituir el depósito a que se refiere la fracción anterior. Bueno, La pues cual, es una excepción, ¿no? Y sí, ajá. dice este párrafo es, ¿quiénes son los que están exceptuados de cumplir con esta obligación que marca el párrafo anterior de cubrir o devolver el dinero que se pagó
por los supuestos trámites que se iban a hacer de traslado de dominio o de registro de gravámenes reales. Ok. Ok, ¿Sigo? y bueno, no, hasta aquí, Ricardo. Y bueno, Ok. si vamos leyendo ya en individual, nos va dando todos estos elementos de qué casos, o los supuestos jurídicos, de en qué casos caeríamos en fraude. Y bueno, ahí viene lo de la lotería, y vienen muchas otras cosas. El más complicado justo es la fracción que acabamos de leer. Es la fracción más complicada de entender. Pero de ahí en adelante nos habla de la construcción, de cuando se pone un material por otro, del tema de las licitaciones, pero ya es más entendible. Básicamente, todas estas fracciones nos hablan de los supuestos jurídicos que constituirían como tal un fraude. Ok, vámonos con el siguiente delito, si no me equivoco, es daño en la propiedad o despojo. Despojo. No, después, bueno, el capítulo 5 dice administración fraudulenta, que No, es el vámonos al 200, que sigue. el 15, el 216 es extorsión. Extorsión. Extorsión, vámonos a la extorsión rápidamente. El ¿Lo leo? que con, Ah, bueno, sí, adelante. perdone, artículo No, Adelante, léelo, Ricardo. perdón, 216. perdón. Artículo 216. El que con ánimo de lucro obligare a otro con violencia o intimidación a realizar o omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero. Se le impondrá prisión de 2 años y multa de 25 a 250 años. Esta es la que había visto, de A 25 días. 150 días. Cuando el autor o partícipe sea servidor público o miembro de alguna corporación policial o agente de seguridad de empresa privada prestadora de servicios, en ejercicio de sus funciones, la punibilidad se aumentará 2/3 partes adicionalmente de la se le privará de su cargo y se le inhabilitará para desempeñar otro hasta hasta el máximo de la pena privativa de libertad. Ok, aquí lo que este último párrafo que leyó Misael nos habla de un agravante. En caso de que el delito que lo cometa sea por servidor público que esté en pleno ejercicio de sus funciones, pues bueno, ya nos da una punibilidad más alta. Eso es un agravante. Vean cómo el mismo código nos va indicando. Y ahora bien, ¿qué es la extorsión? ¿Qué es el delito de extorsión? Denme un segundo, perdón. Gracias, perdón. Este, ¿Cuáles son los elementos esenciales, Ricardo, que ubicamos en la extorsión? Voy. Eh, ok, primero, la parte de lucrar y la parte de obligar a otro con violencia, la omisión, el perjuicio, que sea bueno, el perjuicio del patrimonio y pues ya, lo demás es como la punibilidad. ¿Y la omisión de qué es? Bueno, aquí se refiere a omitir, o sea, o sea, que se realice o se omita el hecho o el negocio jurídico que está en perjuicio del patrimonio. Ok, pregunta del millón de dólares, abogados. ¿Recuerdan los elementos del delito que nos habla de una acción u omisión? ¿Encuadraría en este delito la omisión? Sí, No, ¿no? no, No, sí, ¿no? Porque no, dice, no, y les voy a explicar por qué. De acuerdo a la teoría del delito, nos dice que quien comete el delito realiza una conducta basada en una acción u omisión. ¿Quién realiza la conducta, Ricardo?
Pues la conducta rigidamente. la está haciendo o sea, la conducta le está haciendo el que está obligando al otro. Ahí está, justo, ¿no? Y la conducta es obligar a otro. Esa es la conducta, obligar a otro, el que Obligar obligue a otro, ¿sí o no? a realizar o omitir, o sea, Esa es la conducta. yo Ah, estoy, yo, ojo, ¿quién ahí está, no, de realiza hecho, u omite? la víctima, aquí le están Exacto. obligando Por a eso realizar no o es un omitir. delito de omisión. ¿Sí me doy a entender? Porque, Sí, sí, sí. ojo, de acuerdo a la teoría del delito, nos dice que la conducta se realiza por acción o omisión. La conducta la realiza el delincuente. En este caso de la extorsión, la conducta que está realizando es obligar a una persona. Es una conducta de acción porque está obligando a que el pasivo del delito realice u omita, pero no está omitiendo quien está perpetrando el delito, sino la víctima. La Por eso no es víctima. un delito por omisión. Ok, ¿Ok? ¿Sí, sí Ricardo? se entiende. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Ok, vientos huracanados. ¿Cuáles son entonces los elementos del delito? Ya dijimos Es, que obligar, te escucho, Misa, perdón, obligar, obtener un lucro y el prejuicio contra el patrimonio de un tercero. claro, tenemos ahí los elementos esenciales. Vámonos rápido ya para que se cierre y ya nos vayamos, porque son las 2:10, pero quiero agotar porque mañana es el examen y no quiero que tengan dudas. Ok, dejemos los patrimoniales, vamos con otros. Nada más vamos a tocar uno para que entendamos, y ese uno es delitos contra la libertad y la seguridad de las personas. Que nos hable de secuestro, privación ilegal de la libertad o rapto, las agravantes, que ya vimos que es lo que agrava el delito, las atenuantes, lo que lo atenúa, y pues bueno, ya habíamos mencionado este delito con anterioridad, secuestro, que nos habla del que prive de la libertad a otra persona. La finalidad es obtener un lucro indebido. Cuando hablamos de rapto, también es privar de la libertad a una persona, pero la finalidad es de carácter sexual. La privación ilegal de la libertad, la finalidad es laboral. ¿Alguno de ustedes encontró ya alguno de estos tres delitos? El que sea. El de tráfico de menores. No, no, no. Secuestro, privación ilegal de la libertad o rapto. Cualquiera de estos tres. En donde estos tres delitos, su bien jurídico tutelado es la libertad de las personas. Privación ilegal de la libertad, secuestro, rapto. Estábamos para arriba.